Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú en el tema La cultura e imperio inca. Esto es para los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la institución educativa Jesús Nazareno. Bien, vamos a empezar con la cultura inca, porque la cultura inca se divide prácticamente en dos periodos, un periodo de cultura y un periodo de imperio. Bien, la cultura inca fue una civilización incaica o quechua que fue última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente o imperio incaico durante la conquista de América hasta el año de 1532, año en que llegan los españoles al Perú. La cultura inca se comenzó a forjar después del establecimiento de una etnia en el valle del río Urubamba, a partir de una cultura aymara. Según esto es, pues, las fuentes sobre el origen de los incas allá en el lago Titicaca. Con la extensión del imperio, esta fue absorbiendo las expresiones culturales de otras culturas que se desarrollaron y que fueron anexados prácticamente al imperio. El imperio de los incas se extendió de lo que era inicialmente Cusco y después Cusco con Puno en la llamada Confederación, se extendió y abarcó los actuales territorios de los países de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y también la parte norte del territorio de Argentina. Existen dos leyendas sobre la cultura inca. Por ejemplo, ¿no? La leyenda del lago Titicaca, leyenda que fue recopilada por el inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales y también hace interpretación, en la cual manifiesta que el origen de estos hombres sería la cultura tiahuanaquense, ya que se dice que una pareja de hermanos esposos salieron prácticamente del lago Titicaca y ellos lograron avanzar con dirección hacia la zona noroeste y allí donde se hundiera la barreta de oro, allí ellos se lograrían establecer. Ya en lo posterior, Manco Cápac y Mama Ogllo tuvieron una serie de labores. Como por ejemplo, Manco Cápac enseñó pues no las labores de la siembra, la caza, ¿no? Y Mama Ogllo le enseñó las labores domésticas a las mujeres. Y la otra leyenda es la leyenda de los hermanos Sayar. Esta leyenda fue recopilada por el cronista Juan de Betanzos en la Suma y Narración de los Incas. Acá se hace una interpretación prácticamente y con esta leyenda se trata de manifestar el conflicto interétnico que hubieron en aquel entonces. Por ejemplo, ¿no? Dice que en la ciudad del Cusco habían 4 hermanos y cada hermano pertenecía a una etnia diferente. Ayarmanco era jefe de la etnia de los Mascas. Ayarcachi era jefe de la etnia de los Maras. Ayaruchu era jefe de la etnia de los Tampus. Y Ayarauca era jefe de la etnia de los Quilques o Chilques. Entonces, los jefes de cada etnia se han ido enfrentando hasta que finalmente Ayarmanco logró prácticamente derrotarlos, ¿no? Pero en sí, en la leyenda de los hermanos Ayar cuenta que habían estos 4 hermanos, ¿no? Ayarmanco, Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarauca. Y que se fueron prácticamente eliminando entre sí porque ellos vivieron en el interior de un cerro llamado Tamputoco o Tamputojo y que los 4 hermanos partieron. Pero ellos acordaron prácticamente eliminar al primer hermano, que era Ayarcachi, porque era el más fuerte, el más rudo. Y entonces, a propósito, olvidaron un vaso ceremonial, que era un vasoquero, y él tuvo que regresar, y el Huyat Umu, que era un sumo sacerdote, logró prácticamente encerrarlo en el interior de la cueva. Entonces ya no pudo salir. Después Ayar Uchu toca, en este caso toca una piedra y se va a convertir en piedra.
Y después el otro, Ayarauca, ¿no? También toca la piedra, se convierte en un ave y se va volando. Al final, ¿quién llegó? Quien llegó fue Ayarmanco, con Mamahoyo. Ayarmanco en lo posterior se va a convertir, pues, ¿no? En Manco Cápac, quien va a fundar la cultura inca. Ahora, la extensión, ¿no?, de esta cultura que logró alcanzar un desarrollo cultural, político, económico y organizativo, de allí que en lo posterior se va a llamar Horizonte Tardío. ¿Y qué pasa? Del Cusco se extiende, ¿no? Y abarcó 4 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde la zona norte hasta el río Ancasmayo, o también en la zona de Colombia, es en el norte, ¿no? Por la zona sur llegó hasta el río Maule o Biobío, en territorio de Chile. En la zona este, ¿no?, llegó hasta la zona de Cochabamba, Bolivia, y la zona oeste también llegó hasta el territorio de el litoral peruano, ¿no? Acá tenemos la extensión de lo que fue el llamado Imperio de los Incas, ¿no? El más grande fue el llamado Collasuyo, que vemos ahí de un color anaranjado. Era Collasuyo porque como ellos estaban unidos con los puneños y estaba en la zona de los Collas, este fue el más extenso. Abarcó hasta el norte argentino. Chinchaysuyo, a la zona norte. Ustedes saben que los chinchas y los incas lograron prácticamente unirse, ¿no? Hubo una coalición entre ellos y los chinchanos lo apoyaron comercialmente a los incas. El Antisuyo comprende la zona este del Cusco y prácticamente es la zona amazónica, la zona selvática. Y el Contisuyo, que era el territorio más pequeño, que abarcaba desde el territorio de Nazca hasta el territorio de Tacna. Y también tenemos la relación de los incas, o llamada Capatcuna. Capatcuna se le llama a la relación de los incas. Y acá tenemos, ¿no?, Ayarmanco, o Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Todos ellos han ido heredando de generación en generación el reino de los incas, hasta que Huayna Cápac, cuando deja de existir, Huayna Cápac prácticamente se va a convertir en el inca, que cuando él muere, el auqui que lo iba a reemplazar también muere, que era Ninan Cuyochi. Entonces lo reemplaza Huáscar y después se va a dar una guerra entre Huáscar y Atahualpa, hasta que finalmente, no, Atahualpa fue derrotado por los españoles allá por el año de 1532. Y su organización social estaba conformada por la nobleza de sangre, que era un grupo cerrado de familiares y parientes del Inca. Ellos prácticamente cumplían las altas funciones de gobierno. Acá pertenecían a un estrato social. Prácticamente ellos recibían una preparación que lograron constituir una verdadera aristocracia dentro de este grupo. También estaba la nobleza cusqueña, conformada por los orejones, se le llamaba así a los guerreros incas que lucharon contra los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Y también tenemos a la nobleza de provincia, que estaba conformada por el curaca, y el curaca era el jefe del ayu. Ellos prácticamente se encontraban en esas determinadas zonas. Y también tenemos a la nobleza de privilegio, que estaba conformada por todo aquel que había realizado algo a favor del Estado inca, como por ejemplo el Quipucamayo, entre otros. Y también tenemos el pueblo, y el pueblo estaba conformado por los Hatunrunas. Los Hatunrunas era el hombre del pueblo, común del imperio incaico, y pertenecían al ayu. Dentro de ellos estaban los agricultores, ganaderos, comerciantes, pescadores y otros más. Y también tenemos a los Micmas o Mitimaes. Los Micmas o Micmacunas significa el que se va. Fueron un grupo de familias separadas por sus comunidades dentro del imperio inca y fueron trasladados a los pueblos conquistados. Prácticamente los Micmas o Mitimaes, ellos llevaban poblaciones para trasladarla a los pueblos que ellos habían prácticamente logrado conquistar. También tenemos a los Llanas o Yanaconas.
A los llanos y anaconas eran grupos de servidores domésticos, eran los llamados sirvientes perpetuos. Quiere decir que muchos de ellos tenían a su cargo el cuidado del ganado de los nobles y otros trabajos que realizaban dentro del estado de los incas. Y también tenemos a los pinas o piñas. El nombre lo dice todo, ¿no? Piñas. Eran prisioneros de guerra que prácticamente fueron enviados a trabajar a la zona de los cocales. Ellos no podían ver al Inca, tenían que rendirle pleitesía al Inca en diversos lugares. Quiere decir que eran los llamados prisioneros de guerra. Y también tenemos en la organización política del Inca, tenemos el Inca, el Lauqui, que era el heredero, el Consejo Imperial, que estaba conformado por los Uyuyuapu Apucunas, el Tucuricuy, el Curaca, entre otros. Entonces vemos que en la organización política está el Inca, máxima autoridad política, hijo del dios Sol, llamado también Inti Churín. El Inca negociaba con los dioses, establecía alianzas para asegurar la conquista de los pueblos. El Inca mayormente estaba representado por la gran Mascaipacha, que era el cetro ceremonial o el llamado sol radiante, que lo podía llevar tanto en el pecho como en la zona de la cabeza. Y también tenemos al Consejo Imperial. Y el Consejo Imperial estaba conformado por el Suyuyapu Apucuna o Apusuyo, que era el jefe de los suyos. ¿Ya? Ellos se reunieron bajo la dirección del Inca, a quien daban cuenta de su labor desarrollada en cada uno de los suyos. El Auqui era el heredero del Inca, muchas veces fue el hijo mayor, habido con la colla. O también era el hijo más hábil, el hijo más diestro. O también este heredero, ¿no?, que era el príncipe Auqui, llevaba una mascaipacha de color amarillo y gobernaba juntamente con su padre. Usualmente se elegía entre el más alto. Y también tenemos la colla, que era la esposa legítima del Inca. Ella gozaba de gran respeto y consideración, vivía dedicada a su vida del hogar en el palacio imperial, recreándose en los jardines. Escuchaba música, danzaba y siempre estaba acompañada por las damas de la nobleza. Y también tenemos el Apunchic. Y el Apunchic fueron gobernadores regionales, sujetos a su vez a la vigilancia y fiscalización del Tucuricuy. El Tucuricuy es el que todo lo ve. Los Apunchic eran nombrados entre los guerreros más valientes y distinguidos que hubo en el imperio de los Incas. Y también tenemos el Tucuricuy, que eran funcionarios estatales. Ellos viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del imperio. Ellos cumplían diversas funciones. Por ejemplo, para poder identificarse, ellos llevaban los hilos de la mascaipacha que tenía el Inca. Muchas veces ellos podían cumplir la función de casamenteros o llamados guarmicocos. Quiere decir que repartían las mujeres o unían a las parejas, aunque también se les llamaba Taripa Camayop. Se le llamaba Taripa Camayop cuando ellos eran juez criminal. Inclusive podían condenar a muerte a los culpables de algún acto negativo en contra del imperio de los incas. Y el Curaca, ¿quién fue el Curaca? El Curaca era el jefe político, administrativo del Layu. En su mayoría eran los jefes antiguos, que todavía se conservaban el poder de su estado. Ellos estaban sometidos al vasallaje y sumisión del Inca. La función del Ayu o del Curaca en el Ayu era recoger los tributos y entregárselos al Tucuricuy para que sea trasladado hacia el imperio o el estado inca. Este personaje, el Curaca, estaba en contacto directo ¿con quién? Con el Inca. Quiere decir, era un intermediario entre el pueblo y el estado inca. Y también tenemos los ayahuasis o cázaras escogidas, que estaba conformada por las hijas del sol o las vírgenes del sol. Allí vivían las jovencitas de 14 a 21 años y ellas estaban al cuidado de las mamaconas. Y el Inca podía disponer de ellas, ¿no? También tenemos, ¿no?, que en la economía del imperio de los incas, prácticamente la agricultura fue la actividad más importante en el estado inca. Para incrementar la producción, los incas prácticamente conocieron una serie de formas de cómo producir. Se dio a través de los
huachaques o chacras hundidas, o guaru o camellones o chacras elevadas, utilizaron el guano de las islas, el estiércol de los camélidos, hicieron rotación de tierra para que no se empobrezca ella, y también tuvieron sistemas de almacenaje llamados colcas. Aunque también se dice que en el mes de junio se realizaba la fiesta más importante, que era la fiesta del Inti Raymi o la Pascua del Sol o la gran fiesta de la cosecha. Esta hoy en día se da el 24 de junio de cada año y es la fiesta más importante dentro del imperio de los incas. Y también tenemos, que ellos prácticamente rendían culto y agradecían con la chicha ceremonial al dios Sol. Ahora, en los tipos de trabajo, el Aini, por ejemplo, fue un sistema de trabajo colectivo, de ayuda, es un trabajo recíproco, como quien dice, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. También teníamos la minca o minga, que era un trabajo de colaboración al propio ayu, o también se trabajaba en las tierras del sol, que eran las tierras del sacerdote, o en las tierras del Inca, que eran las tierras del Estado, y también se utilizó para hacer fortalezas, caminos, tambos, puentes y otros más, ¿no? Como los puentes colgantes que servían para unir los pueblos, ¿no?, de un lado a otro. Y también tenemos la mita, que también fue un trabajo obligatorio que se realizaba por turnos. Cuando el hombre realizaba el trabajo de la mita, el Estado les brindaba bebidas, música, comida a sus trabajadores. También tenemos los diversos aportes culturales, como por ejemplo la educación, que tuvo un sentido clasista, educándose solamente los nobles. ¿Y dónde se educaban ellos? Ellos se educaban en los yachayhuasis. Estudiaban los nobles bajo la dirección de los amautas. También enseñaban el Kipukamayot, el Wigat Umu. Se enseñaba lengua, religión, práctica de guerra, historia, geografía, y entre otros más. Y también había una educación popular, era aquella que se realizaba en las comunidades. También se le denomina educación informal. Se aprendía a través del proceso de la vida diaria. Quiere decir, lo que hacían los padres lo realizaban también los hijos. Si el padre era ganadero, el hijo era ganadero. Si el padre era agricultor, el hijo era agricultor. Si el padre era un artesano, el hijo también realizaba la misma función. Y también dentro de ello tuvieron la moral y derecho. Por ejemplo, en el Estado Inca fue muy rígida y se sintetizaba en 3 principios. Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas ocioso. Amayuya, no seas mentiroso. Y también en la literatura tuvieron conocimiento, ¿no?, de la literatura, que fue de un carácter sentimental, agrario, dentro de lo religioso, guerrero. A los poetas en aquel entonces se le llamaba arawi. También conocieron música, danza, y tuvieron una música pentafónica, quiere decir que conocieron 5 notas musicales. Tenían la haswa, que era la danza de la alegría, o la ayamarca, que era la danza fúnebre. Y también en la religión fueron politeístas. Por ejemplo, el culto más grande era el culto al sol, pero también respetaron el culto de otros dioses, como el dios guerrero Nailán, que tenemos aquí en la parte superior, el dios Pachacamat, o también el dios Ayapaet, ¿no?, que encontramos con los colmillos grandes. También tenemos que tuvieron otros dioses denominados dioses secundarios, como Quilla, que era la luna, Coyur, que era las estrellas, la Pachamama, que era la tierra, y Yap, el rayo, ¿no?, y así otros más. Inclusive dice que los incas realizaban la japajocha, que era la ofrenda que ellos realizaban prácticamente, ¿no?, a favor de el dios Huiracocha. De esa manera se escogía a niños de 14 años, ¿no?, y se les preparaba y se les ofrecía, se realizaba un sacrificio y se les ofrecía al dios Inti. Como por ejemplo dicen que la dama de Ampato, o la llamada momia Juanita, fue una diosa a la cual ellos ofrecieron en japajocha. Y también existía un dios principal,
para los incas, mucho mayor que el sol, que era el Apukuntiki Huiracocha, o llamado Dios de dioses. La palabra Apu es Dios, Con es Dios, Tiki Dios, Huiracocha Dios. Por eso dicen el Dios de dioses. Y el Wiyat Umu, ¿quién era? Era el encargado de la adoración del dios Sol. En la cultura inca, el centro de adoración se llamó el Inti Cancha. Eso fue en la cultura inca. Pero cuando ya se formó el imperio de los incas, como los incas trajeron a los chimúes, y los chimúes prácticamente hicieron una serie de trabajos en lo que se llamó Inti Cancha, en lo posterior se llamó el Coricancha, el templo de oro. Y la cosmovisión andina, prácticamente esta cosmovisión andina se dividió en tres: el Anampacha, Caipacha y Ucupacha. Anampacha, los dioses de arriba, ¿no? Como el sol, las estrellas, la luna, el rayo. Caipacha, el mundo presente, el dios de aquí. ¿Y a quién estaba presente aquí? Era el Inca. Y por lo tanto al Inca se le llamaba el Intichurín. Y el Ucupacha, inclusive cuando el Inca moría, también se le veneraba porque prácticamente era un dios subterráneo. Ustedes saben que cuando el Inca moría lo convertían en Malki. Malki quiere decir que momificaban al Inca para preservar su cuerpo. Y en la arquitectura también tenemos, pues, ¿no?, que las características de su arquitectura fue monolítica, megalítica, o sea, mega es grande, construcciones de piedras grandes, y tenían forma trapezoidal, eran asísmicas, monumentales, ¿no?, como por ejemplo Sacsayhuamán, el ejemplo más típico de la arquitectura inca. Esta ciudad de Sacsayhuamán, ¿no?, se encuentra a las alturas de la ciudad del Cusco, más llamada Fortaleza, porque en sí prácticamente fue un templo ceremonial de ellos. Como también tenemos Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu, que fue descubierta en el año de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham. Y también tenemos acá en la ciudad, imagínense, ¿no?, piedras grandes, gigantescas, que tenían una simetría única. Y también conocieron lo que era la cerámica. Su cerámica fue polícroma, con decoraciones de animales, figuras geométricas. A esta cerámica el señor Maxwell lo llamó aríbalo, ¿no?, o llamado urpu, que después tomó el nombre de aríbalo. Tenía una forma cónica, quiere decir que no era plana. Tenía una base ancha, un cuello delgado, unido por un asa puente en la parte inferior. Mayormente se utilizaron como una cerámica utilitaria porque ahí depositaban los granos y la chicha, ¿no? Y también tenemos, ¿no?, la textilería. Y la textilería, dentro de lo que había en el Imperio de los Incas, habían dos tipos de tejidos. El aguasja, que era el unku, que era un tejido ordinario utilizado por los hatun runas, y el kumpi o kumbi, que era el tejido fino utilizado por el Inca. Este tejido lo elaboraban las llamadas jóvenes o vírgenes del sol, ¿no?, en los ayahuasis, juntamente con las mamaconas. Ellas se dedicaron a elaborar la vestimenta del Inca. Y se dice que el Inca se cambiaba de ropa 4 veces al día, y después que se sacaba la ropa todavía había que incinerar, ¿no?, la vestimenta del Inca. Y también tenemos la orfebrería. Explotaron las minas, conocieron diversas técnicas de extracción minera, que fue un aporte de los chimúes, y a los orfebres se le llamaba los Cori Camayot. Y por último tenemos la astronomía. Conocieron las constelaciones o agrupaciones de estrellas con figuras propias del mundo andino, como el Yutú, que era el perdiz, el Actus, que era el zorro, la Chacana o Chacona, que era la cruz del sur, Machaguay, que era la serpiente, o Hatunmayu, la Vía Láctea. Del que tenemos la imagen inferior es el Intihuatana, que fue un observatorio astronómico. Bien, jóvenes, quien les habló fue el profesor Juan José Atochegaray, del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas. Que tengan un buen día. Gracias.